En las primeras horas de la mañana, cuando el sol aún se escondía tras las secas montañas del estado de Chihuahua, el rancho de Miguel Herrera ya estaba despierto. El viento cálido traía polvo fino y el fuerte olor a tierra reseca, típico de la región semiárida donde vivían él y su esposa. Rosa llevaban casi 20 años viviendo juntos. La pareja siempre había afrontado las dificultades de la vida rural con resignación, pero en los últimos meses, el peso de las facturas atrasadas, el alto coste del maíz y la inexplicable desaparición de algunas herramientas habían ido erosionando la poca estabilidad que les quedaba. Miguel era un hombre de pocas palabras, de postura rígida y curtido por el sol. Tenía manos grandes y agrietadas que parecían moldeadas por la azada y el alambre de púas de las cercas que reparaba constantemente. Rosa, en cambio, era más observadora, sensible a los detalles que escapaban a la prisa de su marido. Era ella quien notaba cuando una gallina no cantaba como antes, cuando el ternero enfermaba o cuando el tiempo cambiaba antes de que el cielo lo anunciara. Esa semana, una nueva molestia comenzó a ocupar sus mañanas, el extraño comportamiento de Porfirio el cerdo más viejo de la pocilga. El animal había estado cavando con insistencia en el mismo trozo de tierra junto al granero, siempre en el mismo sitio, como si algo lo llamara. Miguel, al principio, no le prestó atención. «Un animal es un animal», dijo. Pero Rosa, que observaba los movimientos del cerdo con inquietud, empezó a encontrarlo extraño. El rancho estaba aislado y el pequeño camino de acceso rara vez recibía visitas. El pueblo más cercano, San Ignacio del Río, estaba a casi 40 minutos en coche y no siempre tenían suficiente combustible para llegar. Sin embargo, la región se enfrentaba a un problema creciente: pequeños robos, animales desaparecidos, huellas extrañas en la madrugada. Algunos residentes murmuraban que era obra de gente desesperada. Otros hablaban de grupos que usaban fincas remotas para ocultar cosas. Nadie lo sabía con certeza. Miguel pensó que era una exageración. Rosa no estaba tan segura. Esa mañana en particular, el sol ni siquiera había asomado el horizonte cuando Rosa vio a Porfirio cavando de nuevo. Persistió, resoplando, empujando la tierra seca con su pesado hocico. El polvo se levantó en pequeños remolinos. Rosa llamó a Miguel. «Miguel, mira esto otra vez. Ese cerdo simplemente está aburrido o busca sombra en el lugar equivocado», respondió sin convicción, pero al acercarse notaron algo diferente. El cerdo no cavaba al azar, cavaba en círculos cortos y precisos, como si supiera exactamente dónde cavar. El suelo allí parecía más blando que el resto. Rosa cogió una rama seca y hurgó en la tierra. Se hundió más de lo debido. «Aquí está pasando algo», dijo con un nudo en la garganta. Miguel frunció el ceño, desconfiado, pero por primera vez sintió una incomodidad que no podía explicar. Mientras examinaban el lugar, algo llamó la atención de Rosa. Cerca del granero, una de las tablas estaba descolocada, como si alguien la hubiera movido durante la noche. No era la primera vez que aparecían objetos del rancho donde no debían estar, pero Miguel siempre culpaba a su propio descuido o a los fuertes vientos. Porfirio, en cambio, hacía que todo pareciera estar conectado: el agujero, la tabla, las herramientas faltantes, los ruidos que a veces resonaban en el patio cuando todos ya estaban en la cama. Rosa evitó decirlo en voz alta, pero su instinto le gritaba que había algo o alguien acechando en el rancho. Miguel decidió agarrar una pala y cavar el hoyo que el cerdo estaba cavando. Con cada golpe se levantaba una densa capa de polvo que impregnaba el aire caliente. Rosa observaba desde un lado, inquieta. Los gallos empezaron a cantar y por fin amaneció. Cuando la pala golpeó algo duro, se miraron de inmediato. Miguel limpió la tierra circundante y dejó al descubierto la punta de una vieja caja de metal.
La caja estaba parcialmente enterrada, como si alguien la hubiera escondido a toda prisa. Miguel la sacó con esfuerzo y la colocó sobre la tierra seca. Estaba oxidada, pesada y sellada con candado. Rose dio un paso atrás. Nunca habían visto esa caja, no les pertenecía y nadie debería enterrar nada allí. Fue en ese momento que Rosa notó algo más. Huellas. Dos. Una más grande, otra más pequeña. Como si dos personas hubieran estado caminando cerca del granero durante la madrugada. Miguel respiró hondo. Su rostro se endureció, no por miedo, sino por algo más profundo. La sensación de haber perdido el control de su tierra. En los últimos meses, todo en el rancho había ido mal. Animales asustados, silencios extraños, herramientas desapareciendo, y ahora una caja enterrada. A lo lejos, un coche avanzaba a toda velocidad por el camino de tierra, levantando polvo, algo inusual a esa hora del día. Rosa observó las huellas hasta que desaparecieron. Una sensación de inquietud se apoderó de su pecho, como si algo estuviera a punto de suceder, y el cerdo, ahora tranquilo junto al agujero, los observaba como si supiera que finalmente habían descubierto lo que intentaba mostrarles. Miguel limpió la caja con las manos, con la mirada fija en el candado. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, no solo preocupación, sino el peso de un misterio que había ido pasando desapercibido, y la sensación de que algo faltaba empezó a tomar forma. El sol finalmente se había puesto cuando Miguel y Rosa llevaron la caja al granero. El aire ya era cálido y el olor a madera seca mezclado con heno impregnaba el espacio. Era un lugar sencillo, como todo en el rancho Herrera, pero albergaba la historia de la familia. Herramientas de décadas atrás, arneses que habían pertenecido al padre de Miguel y notas amarillentas que Rosa guardaba para registrar la producción de maíz y frijol. Nada allí parecía coincidir con la misteriosa caja encontrada enterrada en el patio. Rosa observó a su esposo mientras examinaba el candado, intentando averiguar si podía abrirse sin llamar la atención. Sin embargo, su mente estaba en otra parte. Desde que comenzaron los robos, había sospechado de alguien específico en la zona, un joven llamado Tadeo recién llegado al pueblo. Había trabajado unos días en su rancho, pero Miguel lo había despedido por falta de compromiso y por su costumbre de desaparecer durante las horas de trabajo. Desde entonces, Rosa siempre sentía su mirada sobre la propiedad cuando iba al pueblo. No era algo comprobable, solo una sensación. Miguel, por otro lado, tenía su propia lista de sospechosos. Entre ellos se encontraba un grupo conocido en la región, hombres que transportaban mercancías sin facturas, cruzando fincas aisladas para evadir la inspección. Había oído historias de cajas escondidas en terrenos ajenos. Sin embargo, nunca antes se había encontrado algo tan parecido. La caja, misteriosa y enterrada en su propiedad, sugería algo más que un hurto menor. La vida en el pueblo de San Ignacio del Río siempre había estado marcada por contrastes. Estrechas calles empedradas coexistían con camionetas modernas. Casas sencillas compartían espacio con nuevas construcciones traídas por comerciantes que aprovechaban las rutas de transporte. En los últimos años, la región había cambiado, y no para mejor. La presencia policial era escasa, y muchos conflictos se resolvían simplemente de boca en boca. Cada familia cuidaba su espacio como podía, confiando en su propia intuición. Rosa recordó la última vez que fue al pueblo a comprar maíz. Ese día vio a dos hombres conversando discretamente en la puerta de la tienda de abarrotes. Observaban cada movimiento de los vecinos y parecían demasiado atentos al camino que ella tomaba hacia su camioneta. Desde entonces, la incómoda sensación de ser observada la acompañaba. Era como si algo se acercara al rancho sin que pudieran detenerlo. En este contexto, la presencia de Porfirio adquirió un nuevo significado. El cerdo, a pesar de ser viejo, siempre había sido astuto, más de lo que parecía.
Rosa tenía la costumbre de hablarle mientras alimentaba a los animales. Creía que los animales percibían cosas que los humanos ignorábamos. Quizás, pensó, el animal llevaba mucho tiempo intentando advertirles y solo ahora lo habían comprendido. Mientras tanto, Miguel fue a examinar otra parte del granero y encontró algo que le inquietó: huellas de botas más nuevas que las suyas. Las marcas estaban en dirección a la puerta trasera, casi descoloridas, pero suficientes para indicar que alguien había estado allí en los últimos días. No hizo ningún comentario de inmediato, pero su mirada se endureció. Al final de esa mañana, la pareja decidió ir al pueblo a pedir ayuda. Don Emilio, un viejo conocido que había vendido herramientas toda su vida y tenía fama de saber leer objetos, sobre todo los que no pertenecían a nadie. Era reservado, pero respetado. Si alguien podía identificar esa caja, ese era él. El viaje a San Ignacio del Río siempre se hacía demasiado largo. El angosto camino serpenteaba entre campos secos y cercas oxidadas, atravesando zonas donde el silencio era tan absoluto que hasta el motor de la camioneta de Miguel parecía fuera de lugar. Rosa mantenía la vista fija en el horizonte, buscando cualquier movimiento sospechoso, mientras Miguel conducía con las manos firmemente en el volante. El pueblo estaba bullicioso cuando llegaron. Los niños corrían por la plaza, mientras los vendedores ambulantes ofrecían fruta fresca y tortillas. Pero a pesar de la aparente normalidad, algo en el ambiente parecía inquietante. Miguel llevó la caja hacia la pequeña tienda de don Emilio, un espacio estrecho entre la barbería y el taller mecánico. El letrero oxidado de la puerta se mecía con el viento. Don Emilio, con su cara arrugada y su mirada siempre atenta, los recibió con desconcierto al ver el objeto. ¿De dónde sacaron eso?, preguntó, sin tocar la caja inmediatamente. Miguel explicó, en pocas palabras, dónde lo habían encontrado. Don Emilio procedió entonces a examinar cada detalle: el metal envejecido, las bisagras, los profundos arañazos de la tapa. No lo abrió, ni lo intentó. Simplemente lo observó como quien ya había visto algo similar. «No es una caja normal, y tampoco le pertenece a nadie aquí», dijo finalmente. «Si aparecieron huellas en el rancho, no es casualidad». El silencio que siguió fue pesado. Rosa sintió un nudo en el estómago. Miguel, con la mandíbula apretada, parecía dispuesto a enfrentarse a algo que aún no podía comprender. La caja, y quienquiera que la hubiera colocado allí, sin duda pertenecía a algo que trascendía los confines de aquel rancho aislado. Y en el fondo, ambos sabían que la paz que aún quedaba estaba a punto de desmoronarse. La tensión entre Miguel y Rosa aumentó durante el viaje de regreso al rancho. La camioneta se balanceaba sobre el camino irregular, y cada ruido de motor parecía más fuerte de lo habitual. Rosa miraba por la ventana buscando cualquier señal de movimiento en los campos secos, mientras Miguel mantenía la mirada fija al frente, agarrando con fuerza el volante. El descubrimiento de la caja, sumado al extraño comportamiento de don Emilio, había transformado su inquietud inicial en algo más sólido, casi palpable. Al llegar al rancho, notaron de inmediato que algo andaba mal. La puerta estaba entreabierta. Miguel estaba seguro de haberla cerrado con llave antes de irse. Estacionó la camioneta en silencio, le indicó a Rosa que se quedara detrás de él y caminó lentamente hacia la puerta. El polvo fino delataba huellas recientes, dos profundas, idénticas a las que se vieron cerca del granero esa mañana. El rancho, por pequeño que fuera, ofrecía muchos puntos ciegos. Miguel lo sabía, y ahora el traje lo inquietaba más que nunca. Examinó cada rincón al entrar. Las cabras estaban inquietas y el caballo más viejo relinchaba en el establo como si lo molestaran. El silencio absoluto que normalmente dominaba el patio había sido reemplazado por una sensación de alerta.
Rosa fue la primera en notar una sombra fugaz tras el cobertizo. Agarró con fuerza el brazo de Miguel. Él respiró hondo, agarró la azada apoyada en la pared y rodeó el edificio. Pero al llegar al otro lado no había nadie. Solo polvo recién levantado, como si alguien hubiera huido. A partir de ese momento, el rancho dejó de ser un simple telón de fondo para convertirse en parte viva del conflicto. Cada ruido, cada crujido, cada pisada se convertía en una pista. Miguel, quien siempre había actuado con calma y lógica, comenzó a moverse con recelo, atento a detalles que antes había ignorado. Dentro del granero, encontraron una nueva señal inquietante. La caja ya no estaba donde la habían dejado. Alguien la había manipulado. No se la habían llevado, sino que se había movido unos centímetros, lo suficiente como para indicar que alguien había intentado abrirla o comprobar si seguía allí. «Saben que la encontramos», murmuró Rosa con voz temblorosa. Miguel no respondió. La idea de que intrusos rondaran libremente su propiedad, entraran al granero y se acercaran a la casa, sacudía todo lo que creía sobre seguridad, control y responsabilidad. Antes solo le preocupaban los animales y las facturas. Ahora se enfrentaba a un peligro incalculable. A última hora de la tarde, mientras Miguel reforzaba las cerraduras de la casa, Rosa volvió a inspeccionar los alrededores. El rastro de huellas que había encontrado esa mañana conducía a una parte de la propiedad que rara vez visitaban. Una zona cerca de antiguas ruinas de adobe, restos de construcciones de un abuelo lejano de Miguel. Nadie había usado ese espacio en décadas. Llamó a su esposo y juntos siguieron el rastro. Al acercarse a las ruinas, notaron señales de actividad reciente, latas vacías, huellas dispersas, cenizas de una fogata apagada. Además, encontraron pequeñas huellas de neumáticos, probablemente de una motocicleta. Esto reveló una verdad innegable. La gente usaba parte del rancho como pasadizo, o peor aún, como escondite. Miguel se agachó junto al fuego y sacó un trozo de tela carbonizada. Era parte de una camiseta oscura. Rosa reconoció el símbolo impreso. Había visto algo parecido en la chaqueta de Tadeo, ese joven desagradable que había trabajado en el rancho. El recuerdo le provocó una profunda inquietud. Miguel, ¿y si no estuviera solo? Nadie esconde una caja sin un motivo, respondió secamente. La investigación improvisada de la pareja comenzaba a revelar fragmentos de algo más grande. Quienes frecuentaban el rancho sabían exactamente dónde entrar, dónde esconderse y dónde enterrar lo que quisieran sin ser descubiertos. La insistencia de Porfirio, después de todo, había sido la primera advertencia que la pareja había ignorado durante demasiado tiempo. Al caer la noche, Miguel decidió vigilar el rancho durante la madrugada. Colocó faroles alrededor de la casa y el granero, mientras Rosa preparaba café fuerte para mantenerlo despierto. El cielo estrellado contrastaba con la sensación de amenaza que impregnaba el lugar. El silencio parecía más denso, como si el aire estuviera esperando que algo sucediera. Alrededor de las 2 de la mañana, Miguel oyó pasos ligeros afuera. Pasos que no eran sonidos de animales. Se levantó en silencio, cogió la vieja escopeta que había heredado de su padre y se acercó a la ventana. La lámpara de aceite iluminaba solo una parte del patio, y la sombra de un hombre se acercaba rápidamente al granero. Antes de que pudiera reaccionar, Rosa apareció a su lado, agarrándole firmemente el brazo. «Miguel, no vayas solo». Pero necesitaba irse. Con cada paso sentía que su corazón latía más rápido. Al llegar al granero, vio la puerta entreabierta, meciéndose con el viento. La abrió lentamente. El interior estaba oscuro, pero algo era diferente. La caja, que antes había estado intacta, ahora estaba abierta. El candado, tirado en el suelo, había sido cortado. Pero lo que realmente lo sacudió no fue la caja en sí, sino lo que había dentro. Documentos, fotos, nombres, coordenadas
y una foto del propio rancho Herrera, tomada desde arriba con un dron. Fue en ese momento que Miguel comprendió. No estaban simplemente invadiendo el rancho. Ellos eran escucha. Y Porfirio, desde el principio, cavó exactamente encima de donde todo había comenzado. La caja abierta en el granero desencadenó algo más grande de lo que Miguel y Rosa habían imaginado. Los documentos dispersos revelaron fragmentos de operaciones clandestinas, rutas marcadas en mapas, cifras en dólares y notas que mencionaban lugares seguros, entre ellos el propio rancho Herrera. La fotografía aérea de la propiedad, tomada desde arriba, con identificaciones manuscritas, transformó el rancho en algo más que un simple escondite improvisado. Estaban en el centro de un movimiento clandestino cuidadosamente planeado. Miguel pasó horas examinando cada hoja de papel, intentando reconstruir el rompecabezas. Rosa, mientras tanto, intentaba comprender por qué su rancho, tan pequeño, remoto y aparentemente sin valor, había sido elegido como ubicación estratégica. La respuesta parecía estar escondida en los detalles. Fue entonces cuando encontraron un documento más desgastado que los demás, un viejo mapa de la región que mostraba senderos en desuso que cruzaban fincas y zonas áridas. Uno de estos senderos, marcado con pintura roja, atravesaba directamente las ruinas de adobe del abuelo de Miguel. Esa zona, hasta entonces abandonada, era un corredor perfecto para cualquiera que quisiera moverse sin llamar la atención, algo que personajes como Tadeo y sus compañeros conocían muy bien. Mientras Miguel intentaba interpretar el mapa, Rosa empezó a notar otra perturbación. Poco a poco, el comportamiento de algunos animales había cambiado. El caballo más viejo estaba inquieto, evitando las ruinas. Las gallinas habían dejado de poner huevos. Y Porfirio, el cerdo que había iniciado toda la investigación, ahora se negaba a salir de la pocilga al anochecer. Era como si todos presentieran algo que aún permanecía oculto a los ojos humanos. La subtrama de los animales cobraba fuerza. Siempre habían sido observadores silenciosos de movimientos extraños durante la madrugada. Porfirio había cavado exactamente donde alguien había enterrado la caja, no solo por casualidad, sino probablemente porque esa zona concentraba olores, cambios en la tierra o marcas que solo un animal atento podía detectar. Ahora, su comportamiento retraído indicaba que la actividad clandestina se intensificaba, no disminuía. Miguel, decidido a no dejar que le quitaran el rancho, decidió seguir uno de los senderos que indicaba el mapa. Llevó consigo una linterna, su rifle y uno de los documentos que mencionaban la ruta del norte. Rose insistió en acompañarlo. Aunque temía lo que encontrarían, sabía que estar sola en la casa la dejaría aún más vulnerable. El sendero comenzaba tras las ruinas de adobe, serpenteando entre arbustos secos y grandes piedras. Era estrecho, claramente poco transitado, un camino perfecto para quienes querían pasar desapercibidos. A medida que avanzaban, notaron claras huellas de neumáticos de motocicleta, restos de plástico endurecido por el sol e incluso envases de comida abandonados a toda prisa. No se trataba de aficionados, era un grupo organizado, con rutas definidas y planes coherentes. A mitad de camino, Miguel encontró un segundo punto de interés, una zona con árboles altos y sombra constante, donde había restos de una choza desmantelada. Junto a ella, una pequeña libreta, aparentemente perdida. Hojeándola, encontraron notas rápidas, horas, fechas y un nombre repetido varias veces. Tadeo. El nombre fue subrayado en diferentes páginas, acompañado de frases cortas. Marcar la casilla. De vuelta al rancho. Movimiento detectado. La pareja intercambió una mirada preocupada. La subtrama que involucraba a Tadeo se hacía más clara.
No era solo un joven problemático, sino alguien directamente involucrado con el grupo que usaba el rancho como base clandestina. Y peor aún, conocía la propiedad al dedillo, cada rincón, cada punto ciego, cada debilidad. La presión del tiempo también se intensificó. Las notas en el cuaderno apuntaban a una fecha próxima, marcada con un círculo rojo y la palabra entrega. ¿Qué se entregaría? ¿Quién vendría a recogerlo? ¿Y qué pasaría si aún estuvieran allí cuando el grupo regresara? El rancho entonces dejó de ser solo un escenario para convertirse en un campo minado de posibilidades. Miguel y Rosa sabían que les quedaba poco tiempo antes de que alguien regresara, probablemente de madrugada, como indicaban las pisadas y los ruidos de las noches anteriores. Al regresar a casa, encontraron otra señal inquietante. El pestillo de la puerta de la cocina estaba roto. Alguien había intentado entrar a robar mientras estaban fuera. No parecía haber sido robado nada, pero los objetos estaban fuera de lugar. Una silla había sido movida, una sartén se había caído y, cerca de la ventana, un cigarrillo aún olía a limpio. Se sabía que Tadeo fumaba ese mismo tipo de cigarrillo barato. La tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. Las subtramas se entrelazaban, los animales, los senderos, las ruinas, los documentos y ahora la presencia explícita de los intrusos dentro de la casa. Todo convergía en un mismo punto. El rancho no era solo un escondite, era el escenario de algo a punto de estallar, y la pareja estaba justo en el centro. El amanecer caía con fuerza sobre el rancho Herrera. El viento cálido, que normalmente soplaba débilmente, parecía empujar el polvo contra las paredes de la casa como pequeños crujidos que anunciaban algo inevitable. Rosa intentó mantener la calma, pero el aire se sentía eléctrico, tenso, como si la noche estuviera a punto de revelar lo que llevaba semanas oculto. Miguel caminó en silencio por la casa, revisando ventanas, puertas y la escopeta. Sabía que el grupo regresaría, quizás esa misma noche. La fecha marcada en la libreta, el cigarrillo encontrado en la cocina, el pestillo roto, todo apuntaba a una conclusión indiscutible. Alguien ya rondaba el rancho y permanecía cerca, esperando el momento oportuno. La tensión finalmente llegó a su punto de ruptura poco después de las 2 de la mañana. Porfirio, el cerdo que llevaba días mostrando signos de inquietud, empezó a gruñir frenéticamente en la pocilga. No era un sonido cualquiera, era alarmante, urgente, como una clara advertencia de que algo se acercaba. Miguel y Rosa intercambiaron una mirada rápida. Los animales siempre eran los primeros en notar el movimiento. Miguel apagó las luces, abrió la puerta lentamente y salió al patio, evitando hacer ruido. Rosa se quedó, observando por la rendija de la ventana. La luz de la luna iluminaba fragmentos del suelo, creando largas sombras que dificultaban distinguir el movimiento real de las ilusiones. Fue entonces cuando Miguel oyó pasos que corrían. Se giró rápidamente y vio una figura oscura cruzando el costado del granero. Miguel corrió tras ella, pero la persona desapareció tras las ruinas. Al llegar al lugar, encontró algo inesperado. Una mochila tirada en el suelo, como si la hubieran dejado con prisas. Dentro, documentos, municiones y una botella de agua casi llena. En la cremallera, una etiqueta con iniciales tuberculosis. Tadeo Barrera. La confirmación provocó una mezcla de ira y miedo. Tadeo no solo estaba involucrado, estaba liderando, o al menos coordinando, algo importante. Miguel corrió de vuelta a casa, pero antes de entrar notó algo aún más inquietante. Las luces interiores estaban encendidas. Los había dejado apagados. Entró con cautela, con la escopeta en la mano, y encontró a Rosa apoyada en la puerta de la cocina, aturdida, inmóvil, con la mirada fija en algo en el suelo. Miguel siguió su mirada y entonces vio
En el suelo de cerámica, un rastro de polvo indicaba huellas que entraban y una huella de mano en el armario, como si alguien hubiera estado buscando algo con prisa. «Estuvo aquí otra vez», murmuró Rosa, sin apartar la vista de las marcas. Pero antes de que pudieran reaccionar, alguien llamó a la puerta principal. No fue un toque tímido. Fueron 3 golpes secos y directos, como si quien estaba allí no tuviera miedo de ser visto. Rosa jaló a Miguel detrás del muro. Ambos tenían el corazón acelerado. Los latidos se repetían, ahora más fuertes, y entonces una voz ronca rompió el silencio. «Miguel Herrera, abierto, solo queremos hablar». Esa voz Miguel la reconoció. Era don Emilio. La sorpresa hizo que Rosa se tapara la boca con la mano. ¿Don Emilio estaba allí, a esa hora, después de comportarse de forma extraña al ver la caja? Miguel dudó, pero abrió una pequeña rendija en la puerta, manteniendo el rifle oculto tras su pierna. Don Emilio entró sin pedir permiso. Llevaba la ropa sucia de polvo y sudor, como si hubiera corrido largas distancias. Miró rápidamente a su alrededor, como para comprobar si los seguían. «Ellos vienen», dijo directamente, sin perder tiempo. «Y no se irán hasta recuperar lo que dejaron enterrado aquí». Miguel sintió que se le hundía el estómago. «¿Sabías qué?», preguntó Rosa con voz temblorosa. Don Emilio respiró hondo. Ya no era el mismo hombre tranquilo de la tienda. Ahora parecía angustiado, casi desesperado. «Intenté advertirte discretamente, pero ya estabas demasiado involucrado. Ese tipo, Tadeo, no trabaja solo. Forma parte de un grupo grande, mucho más grande de lo que imaginas. Y ahora necesitan la caja». «¿Por qué?», preguntó Miguel. Emilio miró los papeles esparcidos sobre la mesa. «Porque eso es lo que garantiza que no los atraparán. Rutas, nombres, acuerdos. Si alguien encuentra esa información, se acabó para ellos. Y para ti», tragó saliva con fuerza. «Has visto demasiado». Rosa sintió que sus piernas se debilitaban. Miguel agarró su rifle, pero antes de que pudiera formular un plan, Porfirio empezó a gruñir de nuevo, esta vez aún más fuerte, casi un grito. Emilio se giró hacia la ventana con el rostro endurecido. Llegaron. Los faros del exterior destellaron, iluminando el rancho como si fuera de día. 3 motocicletas y una camioneta se detuvieron junto a las ruinas. Hombres armados desembarcaron rápidamente, moviéndose con precisión, y delante de ellos, reconocible incluso a la distancia, estaba Tadeo. Miguel cerró la puerta con llave y los ojos le ardían de adrenalina. La sensación de que faltaba algo, una sensación que había ido creciendo desde el momento en que encontraron la caja, finalmente reveló su verdadero significado. Había más de una cosa que faltaba en el rancho. Alguien faltaba, y ese alguien estaba a punto de aparecer. El silencio que se cernió sobre la granja durante los días siguientes resultó casi ensordecedor. Alicia apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes de túneles oscuros, cuevas ocultas y posibles amenazas afloraban en su mente. Diego, por su parte, intentó mantener la calma, pero su postura rígida y su mirada siempre vigilante delataban el peso de algo que aún no se atrevía a admitir en voz alta. Los cerdos seguían inquietos, y no solo Manchitas. Otros animales empezaban a mostrar un comportamiento extraño. Las cabras miraban fijamente el barranco como si algo se moviera abajo. Las gallinas ya no cruzaban la zona cercana al acantilado. Incluso los perros ladraban en el mismo lugar todas las noches, como si percibieran una presencia invisible. Una noche, mientras Alicia preparaba la cena, oyeron un golpe seco proveniente del campo. No era el sonido habitual de una piedra al desprenderse. Era algo más profundo, como si la tierra se hubiera tragado un peso enorme. Diego salió corriendo, seguido de Alicia con una linterna. Al llegar al lugar donde parecía provenir el ruido, vieron una grieta reciente en el suelo, una abertura estrecha,
pero lo suficientemente profunda como para desprender el olor a tierra vieja. Las manchitas estaban cerca, cubiertas de barro, mirando fijamente la grieta como si ésta los hubiera estado esperando. «Diego, esto se está poniendo demasiado serio», murmuró Alicia, sujetando con fuerza la linterna para no temblar. Diego se arrodilló y tocó el borde de la grieta. El suelo estaba caliente. «Esto no es normal», dijo en voz baja. «Algo está pasando aquí, algo que no depende solo de nosotros». Al día siguiente, Diego fue al pueblo en busca de ayuda más especializada. El camino le pareció más largo de lo habitual. El viento arrastraba polvo y hojas secas que le impedían la visión. Al llegar a la plaza central, se encontró con el profesor Almeida, un arqueólogo jubilado que llevaba años viviendo allí. Un hombre tranquilo, pero conocido por identificar formaciones antiguas en la región. Después de escuchar a Diego, Almeida frunció el ceño. «Túneles subterráneos, animales inquietos, fisuras recientes», se ajustó las gafas. «Esto no se puede ignorar. Puedo ir hoy si quieres». Diego estuvo de acuerdo, pero al regresar a la granja, el ambiente era aún más pesado. Alicia lo saludó nerviosa, señalando a los perros que no paraban de gruñir en el barranco. «Empezaron en cuanto te fuiste», dijo, «y no han parado desde entonces». El profesor observó, tomó algunas notas y pidió ver la fisura. Trajo instrumentos sencillos: una varilla de metal, un vibrómetro portátil y una pequeña grabadora de sonido. Al acercarse a la abertura, la tierra pareció latir ligeramente, como si algo se moviera allí abajo. «¿Escuchaste eso?», preguntó Almeida. Alicia agarró el brazo de Diego. «¿Escuchar qué?». El arqueólogo acercó la grabadora. Un sonido apagado resonó. No era agua ni viento. Era rítmico, constante, parecían pasos. Diego palideció. «Eso es imposible». «No es imposible», corrigió Almeida. «Solo significa que hay algo o alguien ahí abajo». Alicia sintió un escalofrío recorrerle la nuca. «¿Qué debemos hacer?». El profesor respiró profundamente. «No podemos entrar por ahora, pero necesitamos mapear la zona. Si ese túnel se derrumba, podría tragarse parte de la granja». Diego estuvo de acuerdo, pero por dentro una preocupación mayor lo carcomía. ¿Quién caminaba bajo tierra? ¿Y por qué? En los días siguientes, la tensión no hizo más que aumentar. El suelo temblaba a ratos, el aire parecía más pesado cerca del barranco, y Manchitas se negaba a dormir. Rondaba la puerta de la casa como un guardián. En la sofocante madrugada, todos despertaron con otro estruendo, esta vez más fuerte, como si algo gigantesco hubiera golpeado el suelo. Los perros empezaron a aullar. La tierra vibró durante casi 10 segundos. Alicia miró a Diego con el rostro pálido. «Diego, esto no es natural. Alguien está cavando». «Lo sé», respondió con voz tensa, «y cada vez está más cerca». El profesor Almeida corrió hacia ellos sin aliento. «Esto no es un derrumbe. Sé lo que es». Dudó un momento antes de añadir: «Esos sonidos son perforaciones humanas. Alguien está cavando un túnel subterráneo directo a tu granja». Alicia se tapó la boca. Diego apretó los puños, y el cerdo, inquieto, miraba fijamente la oscuridad, como si ya supiera lo que estaba a punto de surgir de la tierra. Las tensiones habían comenzado a aumentar y nunca volvería a haber paz en la granja. La granja amaneció en un silencio denso, casi pastoso. No era el silencio natural de la madrugada. Era un silencio pesado, lleno de expectación, como si la tierra misma contuviera la respiración. Alicia despertó con el sonido apagado de pasos, no dentro de la casa, sino debajo, como si alguien caminara bajo tierra. Se levantó lentamente, con el corazón latiendo demasiado rápido. Cuando encontró a Diego en la cocina, supo por su expresión que él también lo había oído. «Hoy están más fuertes», dijo, sirviendo café con las manos tensas y más cerca. Alicia miró por la ventana.
La manchita estaba parada frente a la grieta, inmóvil, como esperando algo. Diego, ya no soporto no saber, confesó. Lo que sea que haya ahí abajo no es solo una excavación. Parece planeado. Antes de que Diego pudiera responder, el profesor Almeida entró corriendo, llevando un bloc de notas lleno de garabatos. Pasé la noche revisando mapas viejos, dijo, respirando con dificultad. Hay algo que tienes que ver. Se sentaron a la mesa mientras Almeida abría una carpeta con documentos viejos. Sacó un mapa de hace décadas. Esto data de cuando estas tierras aún formaban parte de las rutas fronterizas clandestinas, explicó. Aquí señaló una línea discontinua que corría justo debajo de la granja. Hay registros de antiguos túneles, utilizados por contrabandistas. Algunos estaban sellados, otros abandonados, pero ningún documento confirma que fueran destruidos. Diego miró el mapa, incrédulo. ¿Quieres decir que alguien encontró esos túneles y los está usando de nuevo? Es una posibilidad, admitió Almeida, pero hay más. Los registros muestran que algunos de estos túneles conducían a almacenes subterráneos, utilizados para ocultar mercancías y personas. Alicia sintió un escalofrío. ¿Gente? El arqueólogo asintió lentamente. Existen informes no confirmados de cautiverio clandestino en la región, utilizado durante mucho tiempo para fines que nadie se ha atrevido a documentar. El tipo de lugar donde alguien podría desaparecer sin dejar rastro. Diego se pasó una mano por la cara, absorbiendo la información. Entonces, ¿hay alguien ahí abajo usando esas rutas nuevamente? ¿O algo quedó atrás?, dijo Almeida. Algo que ha despertado, algo que ahora se mueve. Antes de que pudieran continuar, oyeron el agudo ladrido de uno de los perros. Los tres salieron corriendo. El animal estaba al borde del barranco, gruñendo hacia la grieta, que ahora se había ensanchado aún más. La tierra había cedido un buen metro, revelando una estructura de piedra, algo claramente construido, no natural. Era una pared, una entrada. Esto es antiguo, susurró Almeida arrodillándose. Mucho más antiguo que los túneles marcados en los mapas. Alicia se agachó junto a él. ¿Qué significa eso? Eso significa que aquí hay más que solo contrabandistas, respondió el profesor. Hay algo enterrado durante tanto tiempo que nadie vivo lo recuerda. Diego se acercó, tocando la superficie de la pared expuesta. Era una piedra oscura, lisa y fría, a diferencia de la roca común de la región. Parece basalto. Exactamente, confirmó Almeida. Y no hay basalto natural en esta zona. Alguien lo trajo, alguien lo construyó. El silencio que siguió fue roto por un sonido suave pero inquietante, un golpe. 3 golpes lentos, provenientes del interior de la pared. Tabla de contenidos, tabla de contenidos, tabla de contenidos. Manchitas se posicionaron entre ellos y la abertura como tratando de protegerlos. Alicia retrocedió asustada. No es posible. Diego le tomó la mano. No abriremos nada. Ahora no. Pero el profesor parecía hipnotizado. Eso es un código, murmuró, o un intento de comunicación. ¿Comunicación con qué?, preguntó Alicia casi sin voz. Almeida no respondió. En cambio, acercó la grabadora a la fuente de los sonidos. Al reproducir el audio, notaron algo más. Tras los latidos, había un segundo sonido, algo parecido a una respiración. Lenta, profunda, respiración humana. No puede ser, murmuró Diego. El profesor finalmente los miró. Hay alguien ahí dentro. Quizás preso, quizás esperando. Alicia sintió que se le revolvía el estómago. Pero ¿cómo pudo alguien sobrevivir allí tanto tiempo? No tiene sentido. Almeida respiró profundamente. La respuesta, por desgracia, está más adelante. Solo puedo decir que no se trata de un túnel cualquiera. Se trata de una estructura más antigua,
quizá utilizada por grupos que operaban clandestinamente incluso antes de las rutas modernas. Algo que podría implicar secretos que nunca se han revelado oficialmente. Diego apretó el puño, mirando fijamente la grieta. Así que la pregunta ahora no es con ya lo sabremos, pero cuándo y que ya lo averiguaremos. El cerdo, inquieto, emitió un gruñido bajo, como si confirmara que se acercaba el momento. La tierra tembló una vez más. El misterio apenas comenzaba a revelarse. La noche cayó pesadamente sobre la granja, tan oscura que parecía tragarse la luz de los faroles. El viento, que antes soplaba tímidamente, ahora aullaba entre los árboles, trayendo un extraño olor metálico que le provocó náuseas a Alicia y le dio el presentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder. Diego, Alicia y el profesor Almeida estaban reunidos frente a la fisura agrandada. Las paredes de basalto brillaban a la luz, revelando profundos patrones, marcas desgastadas que parecían símbolos, tal vez inscripciones, tal vez solo arañazos hechos por manos desesperadas durante décadas, tal vez siglos. La atmósfera a su alrededor parecía vibrar, como si el mismo suelo anunciara que algo a punto de emerger lo cambiaría todo. Manchitas, siempre inquieto, ahora se erguía en una postura protectora, firme, casi desafiante. El cerdo miraba el agujero con los ojos entornados y las orejas erguidas, como si presentiera un enemigo invisible. Los sonidos se hicieron más fuertes, murmuró Alicia, apretando la linterna. «Está más cerca». Y así fue. El sonido ya no era solo un golpe, ahora era un rasguño, un roce de piedra contra piedra, pasos apagados y una respiración pesada e irregular que resonaba como si esa criatura o persona hubiera estado intentando salir a la superficie todo este tiempo. El profesor Almeida tragó saliva con dificultad. La estructura está cediendo. Si sigue así, se derrumbará por completo. Un fuerte estruendo resonó en el subsuelo, tan fuerte que hizo vibrar el suelo. De la grieta se levantó polvo, seguido de pequeñas piedras que rodaron como anunciando la llegada de algo. «¡Todos atrás!», gritó Diego tirando a Alicia del brazo. Pero antes de que pudieran retroceder mucho más, la tierra cedió de golpe, un colapso violento, como si se la tragaran desde dentro. La grieta se abrió varios metros, revelando un vacío oscuro que antes había estado completamente oculto. Y desde dentro de él salió un gemido humano, bajo, dolor, agotamiento. Alicia se llevó la mano a la boca. «Dios mío, hay alguien ahí dentro». Una silueta emergió de la oscuridad, apoyada contra la pared de basalto. Sucia, delgada, con la piel demasiado pálida, se movía con esfuerzo como si no hubiera visto la luz en mucho tiempo. Tenía los ojos entrecerrados, protegiéndose del resplandor de las linternas. «¿Quién eres tú?», preguntó Diego con firmeza, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. La figura levantó una mano, temblando, y algo brillaba en su muñeca. Una antigua pulsera de metal, diferente de las demás, marcada con símbolos idénticos a los tallados en las paredes. El profesor Almeida abrió mucho los ojos. «No puede ser». Alicia dio un paso al frente. «Necesitas ayuda. Habla con nosotros». Pero el hombre, si es que era hombre, no respondió. Solo respiró hondo, como si el aire fresco fuera una agresión. Y entonces, poco a poco, giró la cabeza hacia Manchitas. Por un instante, algo pasó ante sus ojos. Miedo, reconocimiento, o algo más profundo, imposible de explicar. El cerdo gruñó amenazadoramente. De repente, el suelo volvió a temblar, con mucha más violencia. La estructura interna del túnel empezó a crujir, y una ola de aire caliente escapó del interior, lanzando una explosión de polvo como un soplo subterráneo. Almeida gritó: «¡Hay alguien más ahí abajo! Este hombre no estaba solo». Y como si la declaración desencadenara una respuesta, oyeron otro sonido emerger del túnel. No era humano.
no era animal. Era un rugido bajo y profundo que parecía provenir de una garganta profundamente herida, pero vivo, feroz, intentando atravesar la última barrera de tierra. Alicia agarró el brazo de Diego. «Diego, esto no es normal. Esto no es humano». El hombre pálido comenzó a retroceder, aterrorizado. «Ya viene», susurró con voz ronca. «Ya viene». «¿Qué viene?», preguntó Diego. Pero no hubo tiempo para una respuesta. Un impacto violento, como si algo gigantesco hubiera lanzado el cuerpo contra la pared interior del túnel, provocó el derrumbe. La tierra comenzó a desmoronarse hacia adentro y se formó una densa nube que impidió la visión de todos. Alicia tosió, cegada. Diego intentó protegerla con su cuerpo. Almeida, en estado de shock, intentó grabar todo con su grabadora incluso en medio del caos. Y luego, de en medio del polvo, algo emergió. Primero aparecieron dos ojos brillantes que reflejaban la luz de las linternas con una intensidad animal. Luego, una mano enorme y deforme aferró una de las rocas de basalto como si fuera una piedra común. La piel era irregular, marcada por profundas cicatrices. Había algo humano allí, pero también algo que ninguno de ellos pudo identificar. «Diego», murmuró Alicia sin aliento, ese no es un hombre». El profesor Almeida estaba pálido como el mármol. «Esto no está registrado en ningún registro histórico». La criatura rugió, un rugido tan intenso que los perros comenzaron a aullar, y Manchitas dio un paso adelante, colocándose entre el grupo y la criatura como si supiera que finalmente había llegado su momento. La tierra tembló otra vez, el túnel comenzó a colapsar por completo, las piedras rodaron, cortaron el aire y cayeron por todas partes como una fuerte lluvia. «¡Corre!», gritó Diego, pero el hombre pálido le agarró el brazo. «No servirá de nada si aparece, nadie está a salvo». Alicia tiró de Diego, el cerdo gruñó, un viento caliente sopló desde abajo y la criatura dio medio paso hacia adelante, solo uno, pero suficiente para revelar su monstruosa silueta, su brutal presencia, y el hecho de que, sí, algo mucho más antiguo, mucho más profundo, estaba a punto de abrirse paso a través del subsuelo de aquella finca. Se había llegado al clímax, y nada volvería a ser igual. El polvo aún flotaba en el aire como una espesa niebla cuando el último estruendo resonó por el campo, engullendo todo el túnel. Alicia se agachó instintivamente, protegiéndose la cabeza mientras rocas más grandes se derrumbaban demasiado cerca para estar a salvo. El sonido era ensordecedor. La tierra cedía, las rocas se rompían y la criatura rugía bajo tierra mientras el pasaje se cerraba, como si toda la granja se sacudiera de adentro hacia afuera. Cuando el temblor finalmente cesó, un silencio repentino se apoderó del lugar. Un silencio tan profundo que Alicia solo podía oír su propia respiración agitada, mezclada con el susurro nervioso de las manchitas. Diego fue el primero en levantarse. Miró a su alrededor consternado, intentando ver algo más allá del polvo que seguía levantándose. «Alicia, ¿estás bien?», preguntó con voz ronca. Ella asintió, todavía tratando de recuperar el aliento. «Yo creo que sí. ¿Y tú?». «Estoy bien». Miró al profesor. «Almeida». El profesor estaba arrodillado, apoyándose en una mano, tosiendo con fuerza, pero estaba vivo. Lo oí todo», murmuró. «La criatura, el sonido que hizo, nunca, jamás, fue grabado». Diego lo ayudó a ponerse de pie. El arqueólogo parecía conmocionado, pero también extrañamente concentrado. Sus ojos recorrieron la superficie de la tierra recién caída, como si intentara reconstruir mentalmente lo que había sucedido allí. El hombre pálido, sin embargo, no estaba entre ellos. «¿A dónde se fue?», preguntó Alicia mirando a su alrededor con creciente nerviosismo. «Estaba aquí, Diego. Estaba justo a mi lado». El profesor giró la cabeza y notó huellas superficiales en el polvo.
Se escapó, concluyó. Corrió hacia un lado de la granja. Alicia sintió un escalofrío frío recorrer su columna. ¿Se escapó? ¿Solo? ¿En la oscuridad? Ella negó con la cabeza, perpleja. Eso no tiene sentido. Diego respiró profundamente. Nada de esto tiene sentido desde que Manchitas empezó a cavar. La mención del cerdo hizo que ambos volvieran la mirada hacia el animal. Manchitas ya no estaba a la defensiva. Ahora parecía inquieto, dando vueltas en círculos como si intentara localizar algo invisible. Gruñó suavemente, olfateó el aire y observó el terraplén recién derrumbado como si aún esperara otro ataque u otra revelación. El denso silencio fue interrumpido por un sonido lejano, un golpe seco que venía del granero. Alicia se sobresaltó. ¿Qué fue eso? Diego entrecerró los ojos. Sea lo que sea, no podemos ignorarlo. Caminaron con cautela hacia el granero. Al abrir la puerta, encontraron restos de tierra fresca en el suelo, huellas de pies descalzos, pequeños trozos de basalto y polvo del túnel. «Pasó por aquí», murmuró Almeida. El granero estaba oscuro, pero había algo más. El aire dentro se sentía diferente, más pesado, como si la presencia del hombre hubiera dejado una carga emocional grabada en la atmósfera. Una de las ventanas estaba abierta, y eso fue suficiente para que Diego concluyera. Salió corriendo a la carretera. Quizás no buscaba ayuda, quizás huía de la criatura. Alicia se frotó los brazos, tratando de ahuyentar el frío que sentía. Diego, ¿y si esa cosa sigue viva? ¿Y si hay más túneles? ¿Y si...? La interrumpió con un gesto. No nos asustemos. Primero, debemos entender qué tenemos entre manos. El derrumbe cerró la mayor parte del túnel. Al menos, por ahora, estamos a salvo. Pero allí nadie lo creyó realmente. El profesor caminó lentamente hacia una de las vigas del granero y miró fijamente algo. «Mira esto», dijo. Era un símbolo idéntico al del brazalete del hombre pálido, grabado en la madera como una señal de advertencia o una guía. Diego se acercó. «¿Dejó esto? ¿Para quién? ¿Para nosotros?» «No», Almeida respiró hondo. «Para él mismo. Es una señal de regreso, como si ya supiera que algún día emergería del subsuelo». Alicia dio un paso atrás. «¿Estás diciendo que estuvo atrapado allí abajo durante mucho tiempo?» El profesor no respondió. Su silencio era más inquietante que cualquier explicación. Al acercarse el amanecer, la granja parecía haber perdido su tranquilidad para siempre. El suelo aún crujía de vez en cuando, como si algo se moviera muy por debajo de la superficie. El aire seguía pesado, y Manchitas permanecía cerca de la puerta principal, vigilante. Alicia y Diego estaban sentados en el balcón, exhaustos, y sin saber qué hacer. «¿Y ahora?», preguntó casi en un susurro. «¿Qué hacemos si vuelve?». Diego se pasó una mano por el rostro, visiblemente cansado, pero con la firme determinación de quien sabe que no puede permitirse flaquear. «Primero, tenemos que encontrar a ese hombre. Él sabe lo que está pasando. Y quizás sepa cómo detenerlo». El profesor añadió, «Y necesitamos mapear el terreno. Hay más túneles, de eso estoy seguro. La pregunta es, ¿a dónde conducen y quién o qué los construyó?». Alicia cerró los ojos por un momento tratando de organizar sus pensamientos. La criatura intentó llegar aquí. ¿Por qué? Nadie respondió, pero en el fondo todos sabían que la historia de la criatura, el hombre pálido y los túneles subterráneos estaba lejos de terminar, y quizá el verdadero peligro apenas comenzaba. El sol finalmente salió, rompiendo la oscuridad que había envuelto la granja durante la noche más extraña de la vida de Diego y Alicia. La luz dorada parecía intentar restaurar cierta sensación de normalidad, pero nada en ese lugar volvería a ser normal.
El silencio matutino se sentía diferente, menos inocente, más pesado, como si la tierra misma hubiera despertado a una verdad demasiado antigua para ser comprendida. Diego había estado en el campo desde temprano en la mañana, analizando el lugar donde se había derrumbado el túnel. El suelo permanecía inestable, con pequeñas grietas que se extendían como venas por toda la zona. Caminaba con cuidado, atento a cualquier vibración que pudiera indicar que la criatura estaba viva o intentaba regresar. Alicia observaba desde lejos, con una taza de café temblorosa en las manos. Manchitas estaba a su lado, tranquilo, sin la inquietud que lo había acompañado en los últimos días. Era como si presentiera que, por ahora, el peligro había retrocedido. El profesor Almeida llegó unos minutos después, trayendo mapas y notas que había tomado durante la madrugada. Las profundas ojeras delataban que no había dormido nada. «El hombre pálido aún no ha aparecido en el pueblo», dijo el profesor abriendo su cuaderno. «Nadie lo ha visto, ni una sola pista», Alicia suspiró. Huyó porque tenía miedo de la criatura, o algo aún peor. Diego señaló el túnel derrumbado. Sea como fuere, conocía el camino. No era la primera vez que salía de allí. El profesor estuvo de acuerdo. Ya estaba acostumbrado, y la marca en el granero no es de ayer. Es vieja, muy vieja. Alicia los miró a ambos. «Profesor, ¿cree usted que nació allí abajo?» La pregunta quedó suspendida en el aire como un eco pesado. «Creo que vivió allí», respondió Almeida. «Pero no sé si por decisión propia. Hay historias antiguas, leyendas locales sobre comunidades que desaparecieron hace siglos, grupos que buscaron refugio en cuevas durante los conflictos. Quizás sea un descendiente o el último sobreviviente». Diego frunció el ceño. «¿Y la criatura?» No parecía humana. «Quizás no», respondió el profesor. «Quizás sea algo que se desarrolló en este aislamiento, o algo que intentaron mantener oculto». El silencio se instaló entre ellos una vez más. Alicia se pasó la mano por el pelo nerviosamente. «Diego, ¿y si hay más túneles? ¿Y si hay más criaturas?» Diego respiró profundamente. «Entonces averigüémoslo. No vamos a dejar que esto siga oculto otros 200 años». Miró el derrumbe, el barranco, la tierra que aún escondía secretos aterradores y tal vez secretos imposibles de comprender. «Pero lo haremos con cuidado, con ayuda. Ya no estamos solos». El profesor cerró el cuaderno. «Ya estoy preparando un informe. Nadie ignorará lo que pasó aquí». Alicia se acercó a su marido y le tomó la mano. «¿Qué pasa si la criatura regresa?» Diego sonrió, cansado pero decidido. «Entonces estaremos listos». A lo lejos, el viento soplaba, levantando polvo alrededor del agujero derrumbado. Por un momento, Alicia creyó oír un sonido profundo que provenía de la tierra. Un eco lejano, casi un ladrido apagado, o quizás una respiración larga y pesada. Ella estrechó la mano de Diego. Ese fue solo el final del primer capítulo de un misterio mucho más grande. Y ambos lo sabían. La granja ya no pertenecía solo a ellos. Semanas después, la granja parecía tranquila, demasiado tranquila. El derrumbe del túnel había sido disimulado. Los animales habían vuelto a su rutina y la vida parecía haberse reanudado. Pero Diego y Alicia sabían que la tranquilidad era solo superficial. A veces, durante la noche, Manchitas se levantaba de repente y miraba al suelo, como si recordara algo que los humanos no podían entender. El profesor Almeida enviaba informes diarios, pero ninguno ofrecía explicaciones definitivas. En el silencio de la madrugada, Alicia se despertó con un sonido profundo que venía del sótano, un golpe lento y único, como una advertencia. El misterio no había terminado. Si esta historia te dio la misma sensación de escalofrío que a Diego y Alicia, comparte tus teorías. ¿Quién era el hombre pálido? ¿Qué quería realmente la criatura?
¿Cuántos túneles aún existen bajo la silenciosa tierra de México? Cada detalle puede revelar una nueva capa de este misterio subterráneo. Comenta, debate, envía tu interpretación. Quizás veas algo que los propios personajes aún no han descubierto. Historias como esta cobran vida cuando se analizan con atención. Si deseas continuar el viaje o explorar nuevos mundos, solo tienes que preguntar. El próximo capítulo comienza contigo.